Unidad 5, tema 4, desarrollo de aplicaciones móviles. En este video solamente vamos a abordar el concepto básico de lo que es una aplicación en Flutter. Posterior, van a encontrar ustedes aquí mismo dentro de la materia virtual ejercicios y ejemplos que aumentarán el conocimiento. Primero que nada, vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a ser pacientes porque es un entorno un poco lento de procesar, ya que es pesado su ejecución en memoria. Ya tengo abierto lo que es el Android Studio y esta es la pantalla inicial. En esta área tenemos lo que es los proyectos que hemos creado anteriormente. Este fue el que construí en el video de instalación y configuración del IDE. Lo que nosotros vamos a hacer normalmente es ir a New Flutter Project y aquí hay que fijarnos que efectivamente nos deje en la creación de un proyecto Flutter, aunque di clic ahí, pero en ocasiones el IDE crea un nuevo proyecto y nos posiciona en otro tipo. Tenemos que asegurarnos que estemos en Flutter. Otra característica es que de inmediato nos va a mostrar el path que configuramos previamente. No se hace ningún cambio, simplemente damos clic en siguiente. Esta pantalla fue la que me brinqué en el video anterior y básicamente es datos del proyecto, datos sencillos. Inclusive yo simplemente le hubiera dado clic en Create y les hubiera comentado que se explicaba en el siguiente video, que es este. Nombre del proyecto. Debe de ser minúsculas, no debe de llevar espacios en blanco y el único símbolo que te permite es el guión bajo. Por ejemplo, tab, unidad 5, ejercicio, le vamos a llamar 0. Esta es la ubicación donde quedará construido. Dentro de tu usuario, Studio Projects, y ese es el nombre de la carpeta que es igualita al nombre del proyecto. Una descripción. Esta puede ser un enunciado. Aquí no vamos a cambiar porque nosotros siempre vamos a querer aplicaciones y la organización es el dominio de nuestro sitio. Vamos a considerar tecnm.edu.mx como el dominio y la organización es este mismo, pero al revés, mx.edu.tecnm. En el lenguaje siempre dejaremos seleccionado Kotlin. No lo cambié, ya venía así. Y las plataformas son aquellas a las que vamos a orientar el desarrollo de nuestro producto. En este caso, nosotros en este ejercicio vamos a elegir iOS y Android. Solo aquellos que estén ejecutando en un Mac deberán de habilitar iOS. Y si estás ejecutándolo en un Windows, no tiene caso que que habilite la plataforma debido a que no lo vas a poder ejecutar en el emulador del iPhone. Yo voy a dejar ambos. Ahora nos vamos a crear. Voy a dejar correr el video justo tal. Se va a tardar en crear el proyecto. Esto debido a que quiero que ustedes vean que es un proceso pesado
y que es un poco lento la creación del proyecto. Inclusive en algunas máquinas con menos memoria RAM va a ser mucho más lento. Esperemos. En esta parte, si ustedes observan, están mandando mensajes y están poniendo una barra de progreso respecto a lo que está realizándose en este momento por parte de el constructor del proyecto. Una vez que termine, dejará de mostrarse mensajes y ya no aparecerá esta barra azul. Hemos terminado. Y bueno, aquí tengo el entorno de programación que es bastante simple, bastante agradable de ver. En esta área tengo la estructura del proyecto que se divide en varias carpetas. La cantidad de carpetas va a depender de las plataformas que hemos seleccionado. Por ejemplo, yo seleccioné Android y seleccioné iOS. Y si hubiéramos dejado todas, nos aparecería, además de Android y iOS, Windows, Linux, HTML, etcétera. Es decir, crea una aplicación compilada para la plataforma de manera nativa. Por eso es que tiene que agregar las carpetas de las plataformas a las cuales está dirigido el desarrollo del producto. Más abajo está la carpeta lib. Damos clic en el selector y se expande para mostrarnos todos los archivos que sean de código fuente. El lenguaje de programación es Dart. Siempre nos construye un archivo README y siempre nos construye un archivo main. La estructura, como bien explicamos, consiste en un archivo, una carpeta Dart que tiene configuraciones, por ejemplo, la versión a la que va encaminada en iOS y Android. Un conjunto de archivos que contiene librerías y archivos XML para la configuración del entorno. La carpeta Android, que concretamente contiene las librerías y algunos archivos que pertenecen a una estructura típica de un archivo de desarrollo Android. Por ejemplo, el Gradle, que en este caso es el gestor de imports de librerías, de plugins y además lo que viene siendo los settings, que por ejemplo aquí podemos nosotros definir lo que son los permisos que va a requerir, por ejemplo, conexión a Internet, por ejemplo, lectura de la galería, por ejemplo, que permita recibir o enviar SMS, etcétera. Voy a minimizar para que no se expanda tanto. Por su parte, iOS también tiene sus archivos de configuración. Y bueno, todo esto que hemos visto hasta este momento no se debe de mover, ya que lo administra de manera interna el gestor de proyectos. Entonces, si tú haces algún cambio, será uno muy específico, como por ejemplo agregar una solicitud de un permiso para Android o para iOS. Pero fuera de eso, no se deben de tocar, solamente estamos conociendo la estructura básica. Lib, como ya había comentado, pues son todos los archivos que consiste en el código fuente de lo que viene siendo nuestro proyecto. Y aquí es donde vamos a estar programando. En este momento nos crea un ejemplo
pero nosotros no solamente vamos a crear uno, sino que vamos a crear varios, de manera que al momento de que cerremos un proyecto, a lo mejor un mes después queremos hacer una modificación, sepamos dónde encontrarlos. Test, este contiene un archivo de configuración Dart que, por ejemplo, en nuestro caso, la clase principal se llama MyApp, pero si yo decido cambiarle el nombre, tendría que irme acá y precisamente configurarlo de manera que se aplique el cambio aquí y yo le pueda poner ese otro nombre que yo deseo. Vamos a conocer la estructura de una clase Dart. Esta va a venir en el main. Según la propia documentación, toda app debe tener una invocación, un main, es decir, esta es su método principal, igual que en C, igual que en Java. ¿Hay diferencias? Bueno, sí, porque es una sintaxis, puede ser ligeramente diferente o totalmente diferente a la que tú estás acostumbrado. Por ejemplo, no hay la palabra static y no hay parámetros. Y respecto al main de C, pues sí se parecen bastante. Sin embargo, fuera de el main, después hay unas clases que son totalmente diferentes y exclusivas de lo que es Dart. Estas clases son Stateless Widget y Stateful Widget. Las bibliotecas se hacen con import, como es una forma clásica de hacerlo. Y bueno, cuando estamos desarrollando y queremos generar un proyecto estándar que ejecute tanto en iOS como en Android, siempre vamos a invocar Material. Material contiene botones, etiquetas, red de botones, casillas de verificación, es decir, todos los objetos de entorno que son compatibles con ambos sistemas, con Android y con iOS. Por lo tanto, se ejecutarán en un dispositivo móvil de una manera muy similar visualmente, pero compatible. Hay una biblioteca especial para lo que es iOS y la vamos a conocer más adelante. Toda clase que pertenezca a la interfaz va a heredar a través de extends, sea de stateful o de stateless, según corresponda. Stateless. Voy a ahorrarme la palabra widget porque para dar todo es un widget. Es un tipo de dato, es un objeto, es una característica. Entonces, simplemente le voy a llamar stateless y stateful a las clases principales. Bueno, la primera dice que stateless es una clase que nunca cambiará. ¿Qué significa eso? Que las aplicaciones que yo haga tal cual se vean al momento de la ejecución van a continuar. Así es. Si tú tienes un campo de texto, sí va a permitirte capturar, pero no vas a poder realizar ningún tratamiento con ese texto. Por ejemplo, si escribes un número, no podrás obtenerlo y realizar una multiplicación con él o guardarlo en una base de datos. Dirás, bueno, ¿y para qué se utiliza una clase estática que sus objetos gráficos no cambian? Por ejemplo, para una cerca de. Y bueno, se supone que la clase base y la que en algún momento arranca la aplicación e invoca la clase dinámica. Su sintaxis es la siguiente: class, nombre, extends, que igualito que en Java significa herencia, y la clase padre. Eso es un constructor que invoca a la clase padre y en lugar de haber un main o un onCreate, tenemos un método principal que se ejecuta de manera automática e inmediata al momento de la creación, que es el método build. Y lo que contiene, pues, es un código y un return.
Aquí hay un ejemplo, porque de seguro tienes más preguntas o te quedaste como en un estado de null. La sintaxis no te dice mucho, pero aquí tenemos un ejemplo. Class myapp, así se llama, extends stateless widget. Aquí tienes tu método principal que se ejecuta de manera automática, que es el build. Y luego el return, que regresemos a la sintaxis. Aquí está return y luego decía clase. ¿A qué se refiere clase? Clase se refiere a, en este caso, una clase especial que vamos a manejar todo el tiempo, que consiste en una estructura de una aplicación clásica de celular o tableta. Vamos a llamarlo dispositivo móvil. Scaffold. Literalmente esa estructura también se puede traducir con la palabra andamio. Y bueno, si tú ahorita abres una aplicación cualesquiera, casi todas van a tener una barra de título y un contenido. Y precisamente Scaffold contiene el app bar y el body. El body es igual que el HTML. Si ya has programado HTML, entiendes que en sí es el contenido central de una página web. Aquí sería el contenido central de una aplicación de dispositivos móviles. Y Scaffold tiene esas secciones AppBar que utiliza un objeto llamado igual que su etiqueta AppBar para crear esa barra de título. Y en el caso del body, lo único que va a poner es en todo lo alto y ancho del celular un texto. Y ese texto dice 10, trae el número 10. Pudo haber sido hola, ¿cómo estás? Pero decidieron aquí en el ejemplo poner como texto en el centro, tanto en altura como en anchura, un 10 de tamaño 30. Aquí es donde vemos una característica muy especial del lenguaje. Aquí él utiliza objetos anidados para ir construyendo. Y la palabra widget que te mencioné en un momento aplica para todo. Por ejemplo, el stateless es un widget, es decir, es un objeto no gráfico, pero que se utiliza como la estructura de la programación. Y luego el scaffold, que también es un widget en sí. Si tú lo entiendes como widget igual a objeto, me vas a entender muy bien. Scaffold es la estructura, pero no a nivel de programación, sí, pero a nivel de diseño gráfico de una aplicación móvil. Repito, todas tienen título y body. Puedes omitir el título, claro, y solamente poner el body. Sería muy raro una que solo tuviera título, ni siquiera pudieras realizar alguna acción con ella, pero se puede. Scaffold es otro widget. AppBar, que es la creación del título de una aplicación, es otro widget. Text, que es como una etiqueta, pero que también esta etiqueta se puede incrustar en una bar o en un botón, es un widget. Center, que es un layout, es un widget. Text style, que es un objeto anidado que se utiliza dentro de text para darle características a este texto 10 como un tamaño de letra 30 es un widget. Entonces, yo lo entiendo y espero que tú también, que lo asocio con la palabra object, pero ellos todavía le dan una connotación más amplia porque también es un tipo de dato. Mira, aquí hay un return widget. Y como todos los objetos son widget, yo puedo regresar aquí un scaffold, o puedo regresar un navbar, o puedo regresar un text, o puedo regresar un floating action button, o puedo regresar un radio botón, o puedo regresar lo que yo quiera, porque el tipo de dato del return es un objeto object, que se maneja en Java, por ejemplo, object. Continuamos. Stateful es un widget. Y aquí el widget, la palabra la vamos a entender como una pantalla o el equivalente a un JFrame también pudiera ser.
que cambia. Entonces, tiene, por ende, una clase de tipo estado, state. Es decir, el stateful lleva agregado dos clases. Una, extends stateful widget y otra de tipo state, por ser dinámico. Y esta es la parte donde ya no te puedo hacer una similitud con otro lenguaje de programación porque desgraciadamente no se me ocurre algo similar. Tengo aquí el stateful, que típicamente es llamado desde un stateless, y si te fijas se parece mucho a la estructura del stateless, porque tiene una invocación a la superclase y en lugar del método build tiene un create state. Por su naturaleza de que él es dinámico, tiene que invocar una segunda clase de tipo state. En este caso, la segunda clase se llama exactamente igual que la primera. Se le agrega state y se le pone guión bajo al principio. En Dart, para hacer que un objeto sea privado, se le pone guión bajo antes de iniciar su nombre. Vamos a conocer la clase state. ¿Significa que para programar stateful tengo que tener dos clases? Sí, sí. ¿Cuántas clases base son en total? Tres. Stateless, stateful y state. Las dos primeras con la terminación widget. Entonces aquí tengo ya la segunda clase heredada de quién? De state, que recibe un objeto de tipo de el stateful. Este nombre es el mismo que tiene la clase stateful. Regresamos una diapositiva, my homepage, stateful widget. Avanzamos y aquí está igual. La segunda clase, su nombre sí o sí debe de ser una mezcla de la primera con la palabra state y un guión bajo. Es decir, si la clase stateful se llama my homepage, aquí debe de ser my homepage state guión bajo. Es por fuerza, si yo le pongo otro nombre no se ejecuta, claro que se ejecuta y claro que funciona, pero es una como sugerencia para poder ir viendo cuáles son los mandos. Stateless invoca al stateful y el stateful invoca al state. De manera que si vas asociando los nombres y los vas construyendo similares, pues es más fácil para ti ir entendiendo la forma cómo funciona el lenguaje Dart. Si después te haces experto y no te da problema y tú le quieres poner los nombres caprichosamente a tu gusto, puedes hacerlo. Todo bien. La clase state, a mi parecer, se parece más a la clase stateless, la primera que vimos, ya que tiene un método build. En cambio, su papá, es decir, stateful, de regreso a una diapositiva, no tiene el build, tiene create state. Es por eso que yo la tercera la comparo más con la primera. Pero la diferencia es que en esta tercera es donde yo voy a poder crear mis objetos gráficos y estos van a reaccionar y van a cambiar y van a interactuar con el usuario como una aplicación dinámica convencional. ¿Por qué crearon esa estructura tan rebuscada? Eso sí, no te lo documentan, simplemente te dicen así funciona y así es como debes de entenderla. Y bueno, yo te la explico con todo gusto. Vamos a ver un ejemplo. Aquí está la cabecera de lo que es la clase. Class Number Screen. Por eso ponía el número 10 porque son números en pantalla. Heredado de stateful. Esta es la clase dinámica, no stateless. Stateless es estática, ya dijimos. Stateful tiene un create state que invoca una segunda clase. Esta segunda clase es privada. Mira, class de tipo ¿qué?
state. Entonces, esta manda a llamar a esta. Significa que la clase stateful solamente su función, su motivo, su propósito de vida es solamente invocar otra. Pues sí, sí, así es. Y bueno, debemos de entenderla y usarla así como nos lo indican. La segunda clase, state, es una clase privada. Está heredada de state y la que es privada es number screen state, porque tiene un guión bajo al principio. Aquí sí es cuestión sintáctico. Si tú le quitas el guión bajo, no puede ser referenciada a través de stateful. Te va a marcar error y te va a decir, debes invocar una clase privada. Sí o sí, privada. Entonces, recuerda poner el guión bajo, simplemente, y todo bien. La clase state contiene un método build, que es el método de ejecución automático. Es el que se invoca inmediatamente al momento de que se crea el objeto state en memoria, o bueno, la clase state en memoria, que tú sabes que una clase al momento de subirse a memoria es un objeto, una instancia de la propia clase. Y bueno, se invoca el método build y se invoca la clase que está asociada. Aquí nosotros tenemos Stack, que a diferencia de Scaffold, que fue el primer ejemplo que vimos de código, este no tiene una estructura de celular, sino que simplemente pertenece a que puedas poner objetos dentro de lo que es un contenido, que sería el equivalente al body. Esta no la vamos a usar nosotros porque nos vamos a dedicar exclusivamente a la programación de dispositivos móviles. Stack, por ejemplo, la pudieras para un objeto, perdón, para una aplicación que pudiera ser para Mac o para Windows. Bueno, pero vamos entendiendo qué hace el código. Te pone un center igual que el anterior y el center, que es un layout que todo objeto que contenga el center, que en este caso es un text, es decir, una etiqueta, lo va a poner centrado a nivel de ancho y a nivel de alto. Entonces, en el puro centro, alto y ancho, va a poner un texto. ¿Qué texto es este? Es un número. Aquí, esa es una variable que puede tener un valor 14, por ejemplo, 21, 70, 10,000, 15, y lo convierte string porque sabe que el objeto text muestra en pantalla un texto y entonces el número lo convierte a texto. ¿De qué tamaño? Text Style, otro widget que especializa el contenido del text, es decir, el mensaje, y lo pone en 30. Y acá abajo te pone un Floating Action Button, que es un botón flotante como el que tenemos en X, antes Twitter, para crear un nuevo tweet. Ese es este mismo. Y bueno, va a tener un icono y va a realizar el incremento del número. Si hipotéticamente tuviéramos un 14, pues al momento de que presionemos el Floating Action Button, va a volverse 15, 16, 17, etcétera. Lo posiciona en una ubicación en específico e imaginamos que el icono es un símbolo de más porque dice plus one. Y eso sería en sí el contenido de lo que es, perdón, acá, de lo que es nuestro main. Vamos a verlo. Aquí quedamos con la otra, eh, el archivo de configuración que mencioné en un principio, si es que le cambias el nombre a la clase. Bien, lo que te dije lo vamos a ver de nuevo, pero ya aquí en código, aquí está el main que manda a llamar la clase principal que se llama MyApp, y MyApp es de tipo la primera clase stateless widget. Y aquí pues vienen, estos son comentarios y no voy a definir tanto lo que sería la característica de estos objetos, que los vamos a ir conociendo de a poco, no en un solo video porque sería demasiada información, pero la forma que tiene el stateless de invocar al stateful que está acá abajo es a través de home.
Entonces, si nosotros observamos y hemos programado un poco de HTML, veremos que en sí la estructura hasta este momento, si lo dejara hasta este momento, tendría una estructura de página web, porque utiliza home. De hecho, dice my home page, en donde podemos decir que esto se convierte o se diferencia, o podemos decir que estamos hablando de una página cuando nosotros, perdón, de una aplicación móvil, no de una página, cuando nosotros utilizamos la clase Scaffold, que es la que define un diseño de un dispositivo móvil con el título y con el contenido, la barra de título y el contenido. Y bueno, entonces hasta acá, si tenemos un Scaffold, estamos hablando de que es una aplicación para dispositivos móviles. Subo, me quedé aquí en Home. Entonces, Home manda llamar a la segunda clase que es My Homepage, pero esta My Homepage ya es de tipo stateful. Y stateful ya sabemos que lo único que hace es que invoca una tercera clase, esto ya lo explicamos, y esa tercera clase es de tipo state. Y bueno, está bastante larga lo que viene siendo la definición o la codificación para poder explicarlo en un solo video, pero a final de cuentas el state tiene un build y el build invoca un scaffold si estamos hablando de una aplicación para dispositivo móvil. En este caso, para iOS y para Android, porque fueron las dos plataformas que yo seleccioné. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, hubiese seleccionado HTML, tuviera que cambiar scaffold? No, bueno, se adapta. Este scaffold es fácilmente adaptable al momento de ejecutarlo como una página web. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando instalamos Android Studio, yo les dije que lo íbamos a ejecutar como una simulación de dispositivo móvil a través de Chrome. Y Chrome maneja HTML. Pero funciona muy similar a cómo se ve en un celular. Y esto es porque va a ser demasiado tardado para algunos de ustedes ejecutarlo en un emulador. Eso lo veremos en siguientes videos. Muchísimas gracias.